La presentación de hoy día tiene como objetivo que veamos o les muestre cómo y por qué nos quisimos hacer cargo del tema BIM en la actualización de los programas de estudio de la ruta de construcción. Y particularmente contarles algunas experiencias personales que he tenido con BIM y por qué creemos que el incorporarlo era realmente un imperativo en el ajuste curricular que se hizo. ¿Cómo surge la necesidad? Yo les quería comentar que cuando yo estudié en la universidad jamás escuché la palabra BIM, pero uno de mis trabajos me tocó precisamente trabajar en plataformas BIM. Bueno, había un equipo grande de proyectistas estructurales, trabajamos con uno de los software que mencionaba Ricardo, que es Tecla y Design Data, y trabajamos exclusivamente para la industria de la minería y para proyectos no solamente en Chile, sino que para Estados Unidos, y trabajamos particularmente con todo el análisis y el cálculo de todas las conexiones que en el modelo estructural, los estudiantes bien lo saben, una viga y una columna son prácticamente dos líneas que se intersectan en un punto. Pero en la realidad, como bien mostraba en las imágenes Ricardo, eso está lejos de ser un punto y se requieren las conexiones adecuadas, entonces estábamos a cargo de calcular todas las conexiones. Y particularmente uno de los proyectos más importantes con respecto a Chile, digamos, era el proyecto de Codelco, que en su minuto se llamaba Gavi, y que de hecho ya está en operación, que es la minera Gabriela Mistral, que queda bastante cerca de Calama. Entonces, yo diría que sin BIM el proyecto se ha demorado mucho más, les voy a comentar por qué, y el hecho de haber podido ese proyecto entrar en operación adelantadamente, finalmente benefició a todo el país, porque era un proyecto de Codelco que finalmente todos los recursos van hacia, todas las utilidades van hacia el país. Y en este proyecto, particularmente, la importancia de entrar antes era evidentemente por el ciclo económico del cobre, en que alcanzó a entrar en operación con un precio muy alto del cobre, y evidentemente cada día de atraso implicaba mucho un costo o se dejaba de ganar importantes recursos para el país. Entonces, al menos en el país, partió esto hace varios años, por allá al principio de los 2000, particularmente en aplicaciones a la minería. Entonces, ¿qué era lo importante? Lo importante era que en las construcciones que están en minería, que están un poquito más ocultas quizás que el Costanera Center que mostraba Ricardo, que lo ven millones de personas día a día, pero en minería las edificaciones industriales son, como les digo, están en las operaciones, están más ocultas, pero ahí lo más importante era la precisión y minimizar el trabajo específicamente en terreno. O sea, mientras más lista puede seguir la estructura desde en este caso la maestranza, porque son estructuras principalmente de acero, mejor. Y también otros requerimientos del cliente, por ejemplo, dice minimizar lo más posible las conexiones soldadas, porque las conexiones soldadas requieren evidentemente de un soldador, y la escasez de soldadores es importante, y obviamente conectar con soldadura requiere más tiempo
Por lo tanto, las soluciones en general, el 98% son soluciones apernadas. Entonces, el montaje, todos los beneficios que se obtiene con BIM, que mencionó Ricardo, van orientados hacia mejorar la eficiencia, la rentabilidad, no solamente por el ahorro de materiales, sino que porque, como les dije, el tiempo que se gana. Y una variable que es muy importante, las interferencias que a simple vista, o que solo son posibles ver con estos sistemas o estas plataformas BIM. Ricardo mostró en el caso del Costanera Center, pero en minería, por ejemplo, hay enormes chancadores que si el chancador, al situarlo, al montarlo dentro de la estructura, eso no está calculado con precisión, inevitablemente pierde el proyecto todo su valor. Entonces, yo diría que en los temas de construcción, paulatinamente ha habido un vuelco hacia la precisión. O sea, seguimos con la incertidumbre probablemente de los materiales, y para eso están las normativas, pero ha habido un vuelco hacia la precisión en términos de la minimización de los errores y de las interferencias. Ahora, lo que en este minuto, obviamente esto se sigue usando en minería, vemos que ya se está usando en edificaciones en altura. Ahora, probablemente esto va a tender a utilizarse cada vez más en estructuras o en infraestructura de menor envergadura. Es un proceso paulatino. La entrada en vigencia o la entrada en operación de estos sistemas no es gratis. Obviamente los software tienen un costo de licencia. El costo que también se mencionaba de la entrada, de la capacitación, de que el sistema BIM entre realmente en operación en una empresa de cálculo o en una empresa de montaje, toma su tiempo. Pero bueno, los beneficios a largo plazo son evidentes y en el caso de las grandes industrias, por ejemplo la minería, es un imperativo. Estoy tratando de pasarla... perdón, ahí. Gracias. Entonces, en INACAP, cuando se actualiza una carrera, lo que primero se hace es un levantamiento del perfil profesional. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que está haciendo un ingeniero, un constructor? ¿Qué es lo que está haciendo un constructor civil en el país? Y, obviamente, cuáles son las tendencias. En particular, no me voy a extender en cuál fue el resultado del levantamiento del perfil profesional, pero apareció muy fuerte el tema de gestión. Y BIM como una herramienta de apoyo a esa gestión. Entonces, eso se ve plasmado, de hecho, en el perfil de egreso. En realidad, BIM se puede asociarse a casi todas las competencias del perfil de egreso. Yo elegí particularmente esta, que dice relación con optimizar la ejecución de proyectos de construcción por medio de soluciones de innovación tecnológica, aplicando enfoques y métodos en situaciones de carácter multidisciplinario. Cada vez más el trabajo es multidisciplinario, con arquitectos, con ingenieros calculistas, con el mandante, con los encargados de todas las instalaciones, etc. Si no funciona, sí. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué es BIM?
es como dice ahí, la sigla está en inglés, pero básicamente se introducen herramientas que están enfocadas a la creación y el uso de información en una sola plataforma de toda la información concerniente a un proyecto en cuanto a no solamente la estructura, sino que todo lo que es las instalaciones y la planificación. Evidentemente que el gran beneficio está en la planificación, en el ahorro de material, en el poder predecir o tener más claridad sobre cuáles son las dimensiones, las cuantificaciones, las cubicaciones que antes se hacían en base a una planilla, en el plano, y era un poco más complejo y un poco más susceptible de error. Ahí sí está. Entonces BIM, las distintas disciplinas intercambian esta información creando esta representación digital previo incluso a la construcción, ayudando a mejorar la productividad y evidentemente la calidad. Este es el esquema de BIM, que ahí está la fuente donde se extrajo esta imagen, pero refleja la interacción que hay entre el propietario, que es el que mandata, el que quiere hacer algo, el arquitecto, que finalmente es el que entrega el primer esbozo de la obra, los ingenieros civiles que están y los ingenieros calculistas, que son los encargados de ver todo el tema de la estructura, los ingenieros encargados de toda la parte eléctrica, instalaciones, etcétera, que muchas veces los ingenieros civiles creemos que el proyecto se acaba cuando se calcula, y eso está lejos de ocurrir. Es solo el comienzo de la obra, el cálculo. De ahí yo diría que lo más complicado siempre ha sido en obras de gran envergadura la construcción, pero BIM es evidentemente la mejor herramienta para gestionar eso. Y ahí están entonces el proceso constructivo, que como mencionaba Ricardo, se transforma en una pauta más ordenada, más realista de cómo es el proceso de construcción. ¿Cuáles son las componentes de cada uno de las plataformas BIM? De alguna manera, esta diapositiva lo que intenta reflejar es qué es lo que podríamos asociarle a cada una de esas palabras. En términos de construcción, la forma, la funcionalidad, los espacios, ya como les dije, no son líneas. Evitar encontrarse con sorpresas. La información, la extracción de la información, ya sea para presentársela a la municipalidad, las especificaciones lo más detalladas posible. Y en cuanto al montaje, es tremendamente relevante tener la mayor claridad del paso a paso, porque no solamente es importante la planificación, sino que tener bien claro la secuencia de cada uno de los pasos de la obra. Y en el modelamiento, estas estructuras en general, ustedes comprenderán que estas estructuras que son apernadas y que se van listas a la obra, van con todo listo, va hasta la perforación lista. Por lo tanto, evidentemente que no se puede errar prácticamente ni en 1 milímetro, porque todo eso va retrasando la obra. Entonces, las estructuras de acero particularmente se construyen también con sistemas a partir de los archivos que salen de una plataforma BIM. Las maestranzas los construyen también con sistemas automatizados
que garantizan de que efectivamente la posibilidad de error es mínima. Este es un gráfico que también lo mostró Ricardo. Nos dimos el trabajo de traducirlo al español, pero es la secuencia de una obra, partiendo ahí hacia la izquierda por la programación, el diseño conceptual, el detallamiento, que principalmente lo que les comenté el trabajo era ese que hacíamos, el de detallamiento, es decir, cada una de las conexiones, cada una de las barandas. Entonces llega el proyectista y muchas veces dice, no, esta conexión no se puede hacer porque justo por aquí pasa una baranda, o etcétera, etcétera. O justo está apoyado en ese punto el chancador. Entonces no se pueden utilizar ciertas conexiones y hay que ir buscando alternativas, siempre pensando en que lo más óptimo es minimizar el tiempo y siempre, obviamente, que apegado a la normativa del cálculo que corresponda. El análisis, documentación, la fabricación, particularmente si es acero, ahí están las maestranzas, la construcción en 3D o 4D, 4D porque incorpora la variable del tiempo, no solamente el proceso constructivo, sino que toda su planificación, la logística de la obra, que es donde los profesionales de ingeniería de construcción están tremendamente presentes y juegan un rol fundamental. Y después, ya cuando la obra está construida, pasan los años, después obviamente que se toma la decisión de la demolición o la renovación, y donde la plataforma BIM también se pueden usar no solamente para construcciones nuevas, sino que también para renovaciones. Ahí pasó. Entonces, en este gráfico, es un gráfico más conceptual, en que refleja el costo que implica, o el ahorro, dicho en positivo, que implicaría trabajar con o sin BIM. Obviamente que mientras más grande es la complejidad, mientras más grande es el proyecto de construcción, el beneficio de trabajar con BIM es mucho mayor. Pero ahí hay una línea segmentada que es prácticamente el estado actual de la implementación de BIM, diría yo, utilizándose prácticamente en edificaciones de gran altura y en edificaciones industriales de gran dimensión. Pero esto en algún momento, en algunos años más, va a tender a moverse hacia la izquierda. Y de hecho, probablemente hace 15 años creíamos que el AutoCAD era la solución para todo y que no iba a aparecer nada más, pero la verdad que las tecnologías van evolucionando constantemente y en ese sentido los profesionales van a tener que estar cada vez más preparados para ir interactuando con las nuevas tecnologías que van a ir apareciendo. A lo mejor en 20 años más van a ver la grabación de este seminario y van a decir, imagínense lo que estaban pensando, qué engorroso era lo que estaban pensando probablemente. El avance tecnológico es muy acelerado. Y por eso que, especialmente para los alumnos que están presentes y los que están viendo la conferencia por streaming, consideren que el estudio, la capacitación, no solamente termina con la universidad, sino que es algo que cada vez va a tender más a ser lo que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida. El cuadro comparativo, obviamente la comparación es con y sin BIM. El sin BIM, por ejemplo, es un trabajo sobre elementos geométricos, es decir, se trabaja sobre el plano principalmente en las cubicaciones
Y en el otro específicamente trabajamos sobre el elemento en detalle en términos reales. Y el tema es dinámico. Yo creo que uno de los grandes beneficios de BIM es que permite el dinamismo del proyecto. Y lo mostraron que probablemente las soluciones que se puedan ir generando a partir de BIM permiten ahorros, y ahorrar 100 toneladas de acero es considerable, ¿no, Ricardo? Entonces, al final, la idea es que este tipo de plataformas se sustentan, se financian por ese tipo de ahorro. También el aspecto más importante que hemos mencionado, la información exacta, sin inconsistencias, versus que no hay seguridad de información consistente y que puede o que tiende a sobredimensionar conservadoramente a tener por ejemplo, más material del realmente necesario, y la planificación adelantada permite contar incluso con mejores precios. ¿A qué es lo que llegamos posteriormente de esta malla, de esta actualización de la malla curricular? Posteriormente a este perfil profesional, yo les comentaba que aquí trabaja un equipo. Hoy día me acompaña Drina Migone, que encabezó este equipo junto a Rodrigo Palacio, que son los asesores del área. Pero trabajamos con un equipo. Particularmente en este proyecto trabajamos con esta sede de Temuco, lo cual nos tiene muy, muy contentos. Y llegamos a esta propuesta, o a esta realidad ya, porque se empezó a implementar este año. Y si ustedes ven, en su minuto el equipo tenía que tomar la decisión si incluía BIM o no, esa es la verdad. Porque todo lo que aparece del perfil profesional no todo se puede incluir. Porque el perfil profesional es amplio, es todo lo que al empleador le gustaría tener, pero con un profesional ya con varios años de experiencia. Por eso teníamos que decidir si incorporábamos temáticas que estaban marcando tendencias, y en términos de la gestión y de BIM se decidió efectivamente incorporar una asignatura que explícitamente se llama BIM, cuyo objetivo es que el alumno ya empiece a interactuar con estos software, con estas plataformas. Y afortunadamente contamos con un convenio con una de estas empresas, la cual nos ha permitido gratuitamente tener este software en cada una de las sedes donde se imparte la carrera. Es decir, incluso los alumnos que están en la malla anterior pueden, el día de hoy, explorar estos sistemas en cada una de las sedes en que está instalado el software. Eso es básicamente el conjunto de asignaturas. Obviamente parte con AutoCAD porque, como se mencionó, es fundamental tener un conocimiento o un manejo de las plataformas tradicionales, que son básicamente, el nombre comercial es AutoCAD. Toda la línea de gestión que va desde el presupuestar partidas, es decir, la metodología acá en la malla es que las competencias se van desarrollando progresivamente en diferentes contextos. Entonces, en la parte que está, la parte de la malla en que está el técnico, aparece, por ejemplo, presupuesto partida de obra. O sea, el técnico tiene que ser capaz de específicamente presupuestar partidas, y evidentemente que en la medida en que se van desarrollando las competencias, llega a la administración de recursos de obra, BIM, y finalmente dos asignaturas orientadas específicamente
a la optimización y a la gestión, de las cuales Miguel también les va a comentar un poco más. Entonces creemos que llegamos justo a tiempo con este tema de BIM. Incluso después que lo decidimos incorporar, hubo un par de seminarios organizados por la Cámara en Santiago, y creemos que este tema, como les mencioné, cada vez va a tender a abarcar prácticamente todos los ámbitos, todas las dimensiones del área de la construcción. Esa ha sido la presentación. Como les mencioné, ha sido un trabajo importante en el cual ha participado mucha gente. Partimos de un perfil profesional donde se consulta a una muestra o a una buena parte de la industria. Apareció también el tema de eficiencia energética que mostraba Henry, y que también de alguna manera está incorporado, y creemos que la nueva propuesta recoge adecuadamente los requerimientos de las empresas y del capital humano de hoy en día. Así que hace un gusto saludarlos, especialmente a los alumnos que nos acompañan desde Arica hasta Punta Arenas, y los que están acá presentes en la sede de Temuco. Que mencionarles que conozcan por qué se llegó a esta solución, que conozcan a grandes rasgos cómo es el proceso para llegar a una nueva malla, y esperamos que este profesional realmente esté alineado efectivamente con las necesidades de la industria de la construcción. Muchas gracias.